Hola y bienvenidos a un episodio más de Pasión y Tinta. Soy Vanessa Puga, periodista cultural, mediadora de lectura y su anfitriona. Y ya es un nuevo mes, eso significa que me acompaña el día de hoy Laura. Laura, bienvenida. Hola, hola, hola a todos los escuchas de Pasión y Tinta. Un placer estar aquí otra vez. Muchísimas gracias a Vanessa y a todo el equipo por invitarme un mes más. Yo encantada como siempre y además muy emocionada. Creo que lo digo en todos los podcasts, pero es porque todos los episodios me emocionan genuinamente de todo lo que hablamos, pero pues esto va a ser como un pequeño paseo por la memoria de nuestra infancia y nuestra adolescencia, porque vamos a hablar de los libros que marcaron nuestra vida como lectoras. Así que, pues bueno, vamos a empezar con los famosos antecedentes que siempre hacemos aquí en los episodios, pero en este caso van a ser unos antecedentes un poco personales, ¿verdad, Vanessa? Porque vamos a hablar un poquito de cómo empezamos cada quien a leer. Nos gustaría que vosotros os animaréis a contarnos también cuáles son vuestras primeras experiencias de lectura ahí por la caja de los comentarios, sea donde sea que nos estáis escuchando o viendo. Yo diré que no vengo de una familia altamente lectora. En mi casa los únicos libros que había eran los míos, que se empezaron a acumular con el paso del tiempo. Mi papá es de esos lectores que nunca tenía tiempo para leer, entonces le gustaba leer, pero pocas veces lo he visto yo con el libro en la mano. El trabajo, ya sabes, ¿no? Nunca hay tiempo para sentarse y estar relajado, y si no era sentarse y quedarse dormido con el libro en el regazo, pero haber leído una palabra. Las cosas de ser padre de familia en los 80s, 90s. Nada más que en mi casa sí había una norma muy interesante, y es que en mi cuarto no había televisión. Y el ordenador, cuando llegó, estaba en el salón. Además de eso, tenía un toque de queda. Entonces yo a cierta hora ya no podía estar en la sala o en la cocina, no, tenía que estar ya en mi cuarto. Podía dormirme más tarde, un par de horas más tarde, pero yo ya tenía que estar en mi cuarto entreteniéndome como yo quisiera. Porque además, hija única hasta los 8 años. Entonces, pues hay mucho tiempo como, ¿qué hago de lunes a viernes o de lunes a domingo para entretenerme estas 2 horas aquí en mi cuarto mirando a la nada? Obviamente juegas con tus muñecas y esas cosas, pero llega un momento en el que necesitas otra forma de entretenimiento. Y creo que de ahí también llegaron los libros para mí. Sí es cierto que me leían cuentos de pequeña, mi abuelito sí era muy lector, entonces él siempre me compraba estos libros así gigantes que vienen como 365 cuentos, uno para cada día del año, y entonces me los leía o yo intentaba leer y demás. Entonces eso es como, las dinámicas lectoras eran de vez en cuando iba a casa de mis abuelos maternos, pero en mi casa pues era básicamente el aburrimiento lo que me llevaba a la lectura. Lo bueno que mis papás sí eran de, ¿te gusta leer? Te vamos a regalar libros, o sea, está bien, ¿vale? No te vas a quedar en tu cuarto mirando al techo pensando quién sabe en qué o jugando tú sola, que también lo hacía mucho, pero puedes leer, o sea, aquí tienes una forma de entretenimiento, aquí tienes tus libros, ¿no? Recuerdo que mi mamá estaba anotada al círculo de lectores, no sé si existe eso en México o existía. En España creo que ya no existe como tal, creo que ahora solo es una editorial, pero básicamente eran como estos vendedores de enciclopedias que tocaban a la puerta de tu casa y tú espiabas a tu mamá desde el resquicio de la cocina a ver cómo le contaban de esos libros enormes de tomos y que olía todo muy bien porque eran enciclopedias grandísimas y bien bonitas, y de pronto llegaron las de color y tú súper emocionada a ver si tu mamá las compraba. Digo, no todos los niños eran igual que yo, pero yo sí recuerdo esos momentos. Lo más divertido era que existía el de los libros de verdad, como yo los llamaba, es decir, de novelas y cuentos. Entonces, el círculo de lectores, pues el señor iba a tu casa, le vendía a tu mamá como un paquete, te anotabas, ¿no? Y entonces todos los meses te llegaba una revista a tu casa y ya por teléfono hacías tu pedido, porque de estar anotado al club del círculo de lectores tenías X libros gratis o muchos y buenos descuentos, más que comprar en librerías. Y pues a mi mamá se le hacía muy fácil agarrar el catálogo, decir este y este, llamar por teléfono y ahí estaban los libros, ¿no? Claro, por eso llegó a mis manos cuando tenía como 10 años El Hobbit y me lo intenté leer y no entendí ni la mitad del libro y fue como, ok, mamá, sé que me gusta la fantasía, pero no le he entendido nada a este libro, ¿verdad? Entonces, bueno, de vez en cuando había compras extrañas por parte de mi mamá, pero pues así crecí como entre libros, básicamente en una casa no lectora, pero que promovía la lectura. No sé cuál fue tu experiencia, cuáles son tus antecedentes, Vanessa, cuéntanos.
No existía un círculo de lectores, o por lo menos no que yo estuviera enterada. Pues a ver, yo vengo de una familia de profesores, entonces había muchos libros en la casa y yo siempre he dicho que el gusto por la lectura me viene de mi papá, porque mi papá leía un montón, había un montón de novelas en la casa y en mi casa no había como una restricción en cuanto a lectura. Me refiero en edad. Nunca hubo no, ese libro no es para ti o ese libro no es para tu edad. Entonces yo me acuerdo mucho que leí muy chica, y como muy chica, como a los 8 años, me daban estos libros. Existía unas versiones como de cuento de Cantinflas Show, se llamaba. Este personaje mexicano que era muy relevante de Cantinflas, pero en versión caricatura. Y entonces empezaron a hacer como estos libros de caricatura de él, contando historias, y a mí me llamó mucho la atención la historia de Robinson Crusoe en versión de Cantinflas. Cantinflas te contaba que había sido de Robinson Crusoe, y cuando mi papá vio que a mí me llamó mucho la atención, me dijo, aquí está la novela, y me dio la novela de Robinson Crusoe a los 8 años. Me la leí completa. Yo estoy segura de que no entendí un carambas, por supuesto, pero la leí completa, me gustó mucho, y a partir de ahí leí La Isla del Tesoro y luego brinqué a Tom Sawyer. Me acuerdo que con Tom Sawyer me reí muchísimo. Fue una novela que disfruté mucho. Y a partir de ahí me seguí. Entonces realmente mi papá era el que me iba dando recomendaciones de qué novelas probablemente me llamarían la atención. Yo creo que basándose mucho en lo que él recordaba que disfrutó leyendo cuando era chico. Curiosamente, y tal vez ahora que él ya no está, me arrepiento un poco, creo que nunca le pregunté a él quién lo fue guiando o cómo fue que él fue leyendo esas cosas estando chico, pero era una forma de conexión. Aparte, yo me acuerdo mucho que era una casa donde vivíamos cuatro, mis papás, mi hermana y yo, y nada más había un baño, y esto es relevante porque siempre había un libro en el baño. Había un libro y solía ver de estas revistas de Reader's Digest Selector, y luego había un problema porque solíamos leer en el baño y entonces solía haber un problema de por favor ya sal del baño porque alguien más tiene que ocupar el baño, pero la gente estaba leyendo en el baño, entonces solía ser un problema esto de que hubiera cosas para leer en el baño. Básicamente así fue como empezó el gusto por la lectura. Éramos una familia de lectores, y lo que acabó siendo mi primer acercamiento a un club de lectura realmente fue mi familia. Y hace relativamente poco, en junio, yo subí en redes sociales un video recordando esta historia en particular que les voy a contar ahora por el cumpleaños de mi papá, que mi primer club de lectura fue justo con mi familia, con Harry Potter, porque cuando llegaron los libros de Harry Potter a mi casa, pues nada más teníamos una copia. No era necesario tener más de una copia, ¿no? Como por qué íbamos a tener más de una copia de Harry Potter. Pero nos enganchó tanto que empezamos a leer, nos íbamos pasando el libro de Harry Potter. No me acuerdo, leía a mi hermana y luego lo leía yo y luego lo leía mi papá y luego lo leía mi mamá, o al revés, lo leía mi papá. Mi papá leía muy rápido. El problema es que mi primer acercamiento con los spoilers fue mi papá, porque era muy malo, le emocionaba tanto el discutir la historia que mi papá, en lugar de decir y preguntarnos, ¿en qué parte vas? Llegaba y nos decía, ya llegaste a la parte en la que, y procedía a contarnos qué era lo que pasaba, ¿no? Entonces, si ya habías pasado esa parte, no ocurría nada más allá de, sí, por supuesto, y entonces pasa tal y tal y tal. Pero si no habías llegado a esa parte era terrible porque, pues por supuesto era, no he llegado ahí, ¿por qué me cuentas esto? Pero era muy divertido porque pues compartíamos mucho este gusto por la lectura.
y creo que fue un gusto que seguí compartiendo particularmente con mi papá a lo largo de los años. Había muchísimos libros en la casa. Digo, también había mucho libro técnico, ¿no? Mi papá era historiador, mi mamá comunicóloga, entonces había y dieron un montón de materias de publicidad, relaciones públicas, comunicación no verbal, cosas por el estilo. Entonces, una cantidad de manuales y libros técnicos y cosas bien raras. Eh, pero teníamos una biblioteca bastante amplia y que fue creciendo. Curiosamente no era tan amplia en literatura, eso sí. Habría sido, yo creo que, un librero de literatura y yo tuve que empezar a buscar más cosas porque la lectora asidua de fantasía era yo. Entonces, cuando pude empezar a comprar libros, yo fui la que empezó a buscar más y más fantasía porque en general conseguía los libros o en la biblioteca escolar o prestándomelos con amigos y en mis 20 ya pues me los regalaba mi entonces novio o mi grupo de amigos o nos los prestábamos o cosas por el estilo, pero realmente libros de fantasía y todas estas cosas que a mí tanto me gustan, pues eran cosas que me iban regalando o prestando o que conseguía en bibliotecas o cosas por el estilo, pero por fortuna sí había muchos libros en mi casa. Fíjate, yo también leí Tom Sawyer y me gustó mucho. Es de estos libros que mi mamá compraba del Círculo de Lectores. El Círculo de Lectores no era un club de lectura, simplemente era por catálogo. Era comprar como las enciclopedias por catálogo, pero libros. Y yo me acuerdo que me gustó mucho. También la Isla del Tesoro también me había gustado y era de esos tipos de libros que llegaban a mi casa porque había algunos más divertidos que otros, pero yo todo lo que mi mamá me daba yo me lo leía, ¿vale? Entonces, pues igual yo en un principio no hubiera comprado nunca o nunca me hubiera puesto a leer La Isla del Tesoro, pero me gustó mucho. O Tom Sawyer, pero me gustó mucho, ¿no? Me acuerdo que también había unos libros, que esos eran los que más me gustaban, que se llaman Manolito Gafotas, que estos libros son muy españoles. Yo luego hablo de estos libros con mis amigos de aquí de México y es como, Manolito, ¿qué? Y es porque es una escritora española que escribe para niños y es la historia de un niño de clase media de España, que todos nos podríamos sentir súper identificados, todos los niños de esa edad con él, porque pues su mamá es ama de casa y su papá es camionero. Mi mamá era ama de casa y mi papá camionero, ¿no? Y él vive en Carabanchel Alto, en un barrio de Madrid. Entonces, él tiene sus historias de niño pequeño, ¿no? Y tú tenías esa edad, entonces tú veías todo lo que hacían y sus amigos y sus aventuras en el colegio y pues se metían con él. O tenía teorías extrañas como que la señorita que daba el telediario, ¿no? El noticiero, que como era de cintura para arriba, solo se le veía, él pensaba que no tenía piernas y que una vez paseando con su abuelito se la encontraron en un bar y que se sorprendió mucho, ¿no? Porque además quería mucho a su abuelito, siempre estaba con su abuelito y luego tuvo un hermano bebé ya grande como yo, que no tuve hermanos hasta los 8 años y lo llamaba el imbécil a su hermano. Nunca supimos el nombre del niño, creo recordar. Entonces era como este humor infantil y te sentías súper identificado. Entonces yo recuerdo que esos libros, porque son varios y fueron saliendo cada vez más, eran los que más me gustaban. Esos y los libros de pesadillas, que creo que en inglés son ghost poems o algo así, que son como los que conocéis vosotros. Los de pesadillas me encantaban. Entonces a mí me encanta el terror y me encantaba, o sea, tenía toda la colección. Me acuerdo que mi mamá me regaló toda la colección en tapa dura y en cada libro venía una historia. Entonces leías uno así, le dabas la vuelta y por el otro lado lo leías. O sea, como que hasta tenías que girar el libro y venían 2 libros en uno y era toda la colección. Esa colección todavía sigue en mi casa en Asturias. Ahí mi mamá toda, porque encima están muy bonitos, porque yo los conseguía en la biblioteca, como tú, era muy asiduo a la biblioteca de mi barrio, porque la paga que te daba los domingos no te daba para comprar tantos libros, y eso que mi mamá me regalaba, pero llegó un momento en el que leía más de lo que el círculo de lectores proveía en mi casa. Entonces ya en la biblioteca estaban las versiones normales de estos libros de pesadillas. Entonces creo que son las lecturas que realmente me apasionaban y me gustaban. Y sí es cierto que aparte del Hobbit, que no lo había entendido mucho, hay Harry Potter también formó parte de mi lectura, de mi acercamiento a la fantasía, que es el género que más leemos nosotros ahora. O sea, fantasía, ciencia ficción, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que Harry Potter nada más que me leí el primero
que me leí fue La Cámara de los Secretos, porque mi mamá se olvidó de que estaba primero el de la piedra filosofal. Entonces yo empecé Harry Potter por el segundo y el tercero, El prisionero de Azkaban, y luego me regaló el primero. Uy, hija, perdóname, se me olvidó que había un libro número 1, ya sabes. Entonces yo me había leído, entonces ya me lo leí los 3 seguidos, ¿no? De que, bueno, pero me habían gustado, es la primera relectura que yo he hecho en mi vida, los libros de Harry Potter. Porque como me leí el segundo y el tercero, y de pronto me regalaron el primero, dije, bueno, pues voy a leer el primero y ya me voy a leer el segundo y el tercero otra vez, ¿no? Y de ahí ya pasé a lecturas un poquito más adultas, como, por ejemplo, me acuerdo que de ahí del círculo de lectores también mi mamá me regaló los de la trilogía de Philip Pullman, de Luces del Norte, El Catalejo Lacado y La Daga, que son libros que son como para adolescentes, pero en realidad luego tienen un trasfondo religioso, filosófico, habla también de física, es decir, o sea, son unos libros que a simple vista parecen solo de fantasía y luego te los lees más adelante y dices, oh, wow, esto tenía muchas ramificaciones que yo en ese momento no entendía. Y luego creo que también otros libros de fantasía de dragones, Eragon. Creo que este es uno de los primeros libros que yo compré por mi cuenta. Eragon creo que fue el primer libro. Además, me encantó que el escritor tenía 17 años cuando lo había escrito, ¿no? Entonces yo me acuerdo que era de que mi dinero que yo había ahorrado para comprarme mi primer libro y lo quería bonito y tapadura y bla, bla, bla. Y entonces, después de muchas horas en la librería, di con Eragon y fue el libro que elegí. Sobre todo por eso me llamó la atención de que este muchacho, y yo solo tengo, no sé cuántos años tenía, ¿vale? Pero igual yo tenía como 14 o 13 años y es como, y los escribo, y lo empezó a escribir con 17, ¿no? Entonces fue como, ok. Y la verdad, es una muy buena historia sobre libros. Sobre libros, perdón, sobre dragones. me encantó. Y de ahí yo creo que seguí leyendo muchísimo, pero sí en mi casa no se leía tanto, y menos fantasía. Justo viendo esto que decías que hablábamos de que si los libros, yo me preguntaba para grabar este podcast, ¿no? Me pregunté si los libros que empezamos a leer cuando somos jóvenes o cuando somos niños influyen en cuánto y qué leemos una vez que nos hacemos adultos. Entonces me puse a investigar para el podcast y realmente sí existe un concepto de psicología educativa que seguramente tus papás conocían, de por ahí del 2000, de unos autores que se llaman Guthrie y Whitfield, que justo hablan de el engagement, ¿no? De la lectura, esta conciencia de lectura. Y sí es cierto, es algo que se ha estudiado, que la manera en la que a nosotros nos introducen en el mundo lector y la manera en la que nosotros aprendemos a leer y qué géneros escogemos leer nosotros mismos por nuestra cuenta, influye muchísimo en qué leemos de mayores y si somos lectores que se abren a experimentar otro tipo de géneros o no. Porque esto creo que es muy importante. Yo sigo leyendo mucha fantasía y mucha ciencia ficción, pero gracias a la educación en mi escuela creo que sí leo muchas otras cosas, ¿no? Que esto es algo que podemos comentar ahora, que es cómo nos acercaban a la lectura en nuestro colegio, ¿no? En nuestro ámbito como educativo. Estos autores dicen que lo importante de la lectura no es leer mucho, sino la interacción activa, motivada y significativa con los textos, ¿no? Que esto pues implica una motivación intrínseca, que el niño quiera leer, que realmente le apasione, que le guste, que sea una lectura incluso desafiante, que le haga imaginarse cosas. Por eso muchos empezamos a leer cosas de aventuras o de fantasía o ciencia ficción, ¿no? Porque es lo que más nos vuela la imaginación. Pero también una lectura extrínseca puede existir, que a mí me servía mucho, que era el leer por obtener reconocimiento o calificaciones o cumplir algún tipo de expectativa. Esto a mí me funcionaba porque yo era muy competitiva con mis notas, entonces siempre quería tener las mejores notas. Entonces a mí nunca me molestó leerme libros, aunque los odiara, y nunca me molestó leer o aprender herramientas críticas que me daban en el colegio, ¿no? De aprende a hacer esta crítica literaria o aprende a analizar este texto. Claro que a mí Platero y yo no me gustaba nada y me quedaba dormida y fueron las 120 páginas más largas de mi existencia, pero como quería sacar buenas notas, estaba esta motivación extrínseca, ¿no? De leer, que es la que mata mucho a los lectores jóvenes, el que te obliguen a leer cosas.
Y luego, pues esto que nos enseñan a cómo leer de una manera crítica, que yo creo que muchos profesores de literatura y lengua logran, otros no, creo que también es importante para luego extender nuestra visión lectora una vez que somos adultos, ¿no? Decir, puedo seguir disfrutando de la fantasía, pero puedo leer fantasía para adultos, no quedarme en la fantasía solo de jóvenes, que también puedo seguir leyendo fantasía de jóvenes o cuentos, no hay ningún tipo de problema, pero igual también me voy a acercar a géneros nuevos, ¿no? Porque pues me obligaron, entre comillas, o me enseñaron a leer de una manera crítica. Entonces, ¿por qué no voy a poder disfrutar de un clásico? ¿O por qué no voy a poder disfrutar de novela histórica, no? Claro que yo, por ejemplo, no es lo que más leo, todos estos géneros, pero sí los he leído y sí los he disfrutado y sí tengo como etapas de mi vida que no siempre leo lo mismo. Y luego esta parte de la participación social, que creo que en tu casa lo hacían súper bien. En mi casa no teníamos este compartir sobre libros, pero estos autores dicen que es muy importante incluir esto, inculcar esto dentro de los primeros lectores. El discutirlos, no solo leer por placer o no solo leer por las notas, no solo que nos enseñen herramientas críticas de lectura y que haya una mezcla de textos, no solamente los clásicos, sino también cosas que nos gustan, sino también participar y no participar por la nota, sino participar porque realmente quieres compartir tu lectura, ¿no? Entonces ellos dicen que si tienes estas, no es una trifecta, estaría bien usar ese término, pero son 4. Si tenemos estos 4, digamos, este cuadrado, estos 4 vértices de un cuadrado, posiblemente se estén educando a lectores adultos, ¿no? O sea, un niño que empieza a leer joven y que le das todas estas motivaciones, seguramente siga leyendo de adulto y lea un amplio espectro de cosas. Yo creo que por un motivo u otro de la vida, creo que ambas estamos en la misma línea, ¿verdad? O sea, tú también lees muchos otros géneros. Sí, justo. La verdad es que yo me decanté muchísimo por el horror. Hoy en día ya sé que son los géneros especulativos, más bien, o toda esta literatura de la imaginación, lo que a mí me llamó mucho la atención. La verdad es que yo tuve una formación académica muy sui generis, porque durante secundaria y preparatoria a mí me presentaron muchísimo, no solo a Shakespeare, sino a Poe y Quiroga y yo pensé que esto era lo que normalmente se enseñaba en la escuela y cuando salí de la escuela me di cuenta de que no, que a mí me enseñaron muchísima literatura, pero yo llevé siempre 2 cursos de literatura, uno en inglés y uno en español. Entonces, después supe que eso no era lo normal en la educación. Eh, y eso hacía que me presentaran distintas visiones de la literatura y siempre me decanté más por el horror y la ciencia ficción y la fantasía, y eso me llamaba mucho la atención. Y dentro de la escuela seguían mucho estos parámetros que comparten mucho parte de lo que tú estás diciendo y parte de lo que otra especialista en cómo generar lectores autónomos, Delia Lerner, también comparte, que es que las condiciones para la autonomía del lector es crear una comunidad de lectores. Entonces, cuando tienes una comunidad de lectores y cuando permites que la gente que está leyendo comparte las experiencias, aunque sea decir, no me gustó, odié esto, Platero y yo son las 120 páginas más omníferas que existen sobre la faz de la Tierra, por lo menos tener la libertad de decir, esto es la cosa más horrible que existe, los hace ser miembros de una comunidad y los permite ser autónomos dentro de el quehacer lector, y esto permite la elección autónoma de lo que van a leer, y eso ya nos permite ir formándonos como lectores. Y a mí me parece una cosa muy enriquecedora, porque creo que también cuando nos estamos formando como lectores, no nos permiten tanto en la escuela, o sea, hay que leer y terminar el libro, porque si no terminas el libro no puedes hacer el reporte del libro, y si no haces el reporte del libro te van a reprobar. Y entonces leer se vuelve una obligación y se vuelve bien pesado, ¿no? Y por eso hoy en día es bien chistoso, y creo que lo platicábamos cuando hablábamos de las IAs. Decíamos, es que, ¿por qué ahora están diciendo, claro, estoy leyendo 100 libros en un mes porque le estoy diciendo a la IA que me resuma 100 libros y entonces ya los leí?
Y es como, no, amigos, no los están leyendo, están leyendo 100 resúmenes, pero no están leyendo 100 libros. Es porque no nos enseñaron esta autonomía. Nos enseñaron a recitar como merolicos de qué va un libro para poder llegar con un reporte de libro, ¿no? Y creo que si empezamos a pensar en esta autonomía del lector que plantea Delia Lerner, o si empezamos a pensar en estas condiciones, en estas 4 condiciones que mencionan estos autores que encontraste tú, podemos empezar a formar nuevas generaciones de lectores, porque, y quizá ustedes que nos están escuchando, sobre todo si tienen hijos o sobrinos y les interesa que se empiecen a formar como lectores, pues no es solo acercarlos a la lectura, es pensar cómo generar esta autonomía para ellos, ¿no? Porque no es de, mira, un libro, léelo, anda, anda, léelo a fuerza, pues no, a la fuerza ni los zapatos. Es como lo haces una actividad que para ellos sea interesante y creo que justo el poder compartirlo con alguien más, comentarlo y si en algún momento de la vida es, pues esto no me llamó la atención o esto no está conectando conmigo, ok, ¿por qué no está conectando contigo? Y si no está conectando contigo, ¿por qué no lo dejas? Pues no es obligatorio, ¿no? Obligatorio la escuela y pues ni modo, ahí sí es un trámite. Y era lo que yo le decía a mi hijo en cierto punto de la vida, ¿no? Hay trámites que no nos podemos brincar y que ni modo tenemos que apechugar, pero cuando se trata de hacer las cosas por gusto y porque queremos, pues entonces aquí sí bríncatelo. Hace mucho tiempo, siento yo que ya es hace mucho tiempo, pero tal vez no es hace tanto. Mi hijo y yo teníamos canal de YouTube donde recomendábamos libros. Mi hijo era más pequeño, ¿verdad? Tenía 9, 10 años. Y él quería ser youtuber y yo dije, qué terror que se suba a YouTube él tan pequeño y solito. Y entonces recomendábamos libros juntos y era la visión madre-hijo recomendando libros infantiles y juveniles. El canal realmente estuvo activo yo creo que unos 2 años, si acaso 3. La verdad estuvo activo muy poco tiempo. Hasta que él dejó de leer, se metió más en los videojuegos en ese momento de la vida. Y mucha gente me dijo, bueno, pero ¿por qué no siguieron? Sí, iban bien, tenían como 200 suscriptores, la gente los estaba invitando a ferias de libros. Digo, sí, pero ¿para qué vuelvo esto algo que se vuelva odioso para él? Mejor que lea lo que él quiera cuando él quiera. Y curiosamente, él ahora lee mucha no ficción, lo que le llama a él la atención, a pesar de que en pantalla, cuando ustedes nos vean en YouTube, siempre se ve nada más un librero, pero en realidad en esta casa tenemos unos 2, 4, 6, 8 libreros. Tenemos casi 2,000 libros en esta casa, más o menos, y me atrevo a decir que el 70% de eso es no ficción. Digo, es ficción. El 30% debe ser no ficción. Y lo que a él le llama la atención es la no ficción. Y pues probablemente iremos consiguiendo más libros de no ficción porque eso es lo que a él le interesa leer. Y me parece muy válido dejar que cada quien vaya decidiendo qué es lo que quiere ir leyendo y cómo lo quiere ir leyendo y a qué ritmo y cómo lo quiere ir disfrutando. Esa es la forma en la que, valga la redundancia, nos vamos formando como lectores y cómo lo vamos disfrutando. O no sé qué opinas tú, Lau. Sí, yo también creo que es muy importante este tiempo dedicado a la lectura voluntaria, que también lo comentan estos autores, ¿no? Que es importante que los niños elijan leer por encima de otras actividades porque realmente les está gustando leer. Sí es cierto que es como un todo, ¿no? O sea, debes tener estas herramientas o que te inculque la lectura o que leas un poquito de todo para luego tener otros gustos, pero la clave es el no obligarlos a ello necesariamente, ¿no? Sobre todo si lo quieres inculcar como un hábito y no como una obligación. Entonces está muy bien esto que dices, que llegó un momento en el que le dijiste a tu hijo, bueno, pues si te gustan más los videojuegos, adelante. Los videojuegos tienen otras cosas, tienen mucha historia también y desarrollas otro tipo de habilidades completamente diferentes. ¿Por qué decirle, no, no hagas esto con tu tiempo libre, haz esto otro, ¿no? O sea, entonces ya deja de ser un gusto la lectura y es una obligación.
que es lo que realmente hace que muchos niños dejen de leer, porque nada más tienen la obligación y el sacar buenas notas y el no poder dar su opinión real, como tú decías antes, ¿no? No poder compartir. Oye, Platero, yo me aburrió, me dormía después de volver de la playa, es que me acuerdo vividamente que era lectura de estas que no eran obligatorias, que te ponían en el verano y luego tú hacías tus resúmenes y se los entregabas a la profesora y te daban puntos extra, porque así era yo. Era de las que se leía los libros, o sea, y hacía todas las actividades del verano para luego empezar con ventaja por el resto de los otros niños. Bueno, en fin, competitividad al máximo, ¿no? Pero yo me acuerdo que me lo leía y llegaba de la playa y decía, venga, hoy voy a leer 4 páginas, 5 páginas. Me sentaba en el escritorio porque ni siquiera leía sentada ese libro, ni en la cama, porque yo sabía que me iba a dormir. Y así, bueno, más de una vez mi mamá me agarraba y me metía en la cama. O sea, yo recuerdo de haberme quedado dormida encima del libro, así en el escritorio, y de sentir como mi papá o mi mamá me levantaban y me tiraban a la cama y ahí me dejaban el libro, ¿sabes? Como me tardé siglos en terminar ese libro y no es nada largo. Estoy segura de que si me lo leo ahora, no es tan odioso, pero en ese momento yo creo que también me autopresioné a mí misma a leérmelo precisamente porque era para tener mejores puntos y para llegar con mejores notas y era otro tipo de voluntad la mía, no era voluntad de que, voy a leer esto porque me apetece leérmelo, no, yo misma me estaba como autoimponiendo algo que ni al caso, ¿verdad? Pero creo que sí es importante como elegir qué es lo que tú quieres leer. Entonces, espera, un segundo, es que han entrado. Cosas del directo. Ahí nos tendrán que cortar los editores, es que han entrado a hacer el aseo. No pasa nada. Siempre entran a esta hora. Espérame, que me voy a volver a centrar. ¿Dónde estaba? En el tiempo dedicado a la lectura voluntaria. Vale, ya voy a pasar al siguiente punto. Otra cosa que a mí me gustaría comentar, que viene relacionada también con esta historia que contabas de tu hijo, y es de las anclas de lectura que tenemos cuando empezamos a leer, ¿no? O sea, lo que hace que nosotros sí sigamos leyendo lo mismo, pero de pronto no, ¿cómo decirte? De pronto esto cambia. No siempre vamos a leer lo mismo que... Ay, Dios. Bueno, lo podemos... Esto se edita, no pasa nada, va a ir a bloopers. Sí. Conmigo vas a tener muchos bloopers el día de hoy. Ay, Dios mío. Voy a volver con esto. Otro punto que me gustaría tocar, que creo que viene a raíz de lo que acabas de comentar, y son las anclas de gusto, que son las que desarrollamos cuando empezamos a leer nosotros, y creo que a nosotras se nos ha quedado muy clavado. Realmente seguimos leyendo mucho de esto que nos apasionaba y nos encantaba de jóvenes, pero, por ejemplo, en el caso de tu hijo, su gusto cambió. No sé a qué se debe, pero creo que sobre todo es por esta apertura, que tú le dejaras elegir lo que quería leer y cuando quería leer algo lo leía y cuando no, no dejó de leer incluso, ¿no? Definitivamente del todo. Y de ahí desarrolló como otros gustos ya como el lector adulto. Entonces creo que es muy interesante y yo no sabía que nos marcaban tanto, ¿no? Porque a veces te obligas a leer algo. Cuando yo llegué a la universidad decidí que ya no debería de leer cosas de fantasía, que eso era de niños o eso era de mi yo adolescente, pero no es cierto, o sea, entonces me obliga a leer otras cosas. No me vino mal, empecé a desarrollar gusto por géneros como la novela negra o empecé a leer muchos clásicos que realmente era como, me aburren un poco, pero los voy a seguir leyendo. Pero, o sea, empecé a desarrollar otros gustos y llegó un momento en mi vida ya más adulta, en el que ya no están las pretensiones ni las presiones de lo que está a tu alrededor, que volví a leer un montón de fantasía. Y hoy en día ya leo un poquito de todo, pero he vuelto como a leer lo que me gusta y he empezado a leer otra vez mucho fantasía. No sé si tú has abandonado la fantasía en algún momento de tu vida o siempre, nunca te has dejado llevar por las edades o por las presiones sociales. No, realmente nunca he dejado de leer la fantasía. De hecho, curiosamente hubo un momento en el que mi papá me empezó como a
a presionar así de, es que nada más estás leyendo, son vacaciones y solo estás leyendo. Y yo, pues sí, son vacaciones, ¿qué esperas que haga, no? Hubo esa contradicción. Pero para mí la fantasía siempre ha sido como esta recompensa al final del día, más bien al contrario. Hubo un punto en el que empecé a presionarme para leer más, justo cuando empecé el podcast y empecé como a tratar de recomendarles más libros a ustedes en redes sociales y cosas por el estilo. Y dije, no, ahora sí la estoy sufriendo porque estoy tratando de leer demasiados libros y ya no estoy recordando qué estoy leyendo o ya no lo estoy disfrutando, se está volviendo manda esto. Y me sentía como en la escuela cuando estaba leyendo un montón de cosas para poder llegar a los exámenes y demás, y dije, basta. Entonces, este año en particular, dije, voy a leer con más calma, no importa si no me leo 52 libros en un año o algo por el estilo, y lo he disfrutado muchísimo, muchísimo más. Creo que me acuerdo más de los libros que he leído este año 2025 que los libros que leí el año pasado. Probablemente el próximo año vea la lista de libros que se supone que leí en 2024 y diga, ¿de verdad leí esto? No me acuerdo. Entonces, no recomiendo esto de tratar de leer tan rápido, prefiero leer con calmita. Yo sí soy mucho de soltar los libros que no estoy disfrutando, de no presionarme con tiempos, de no tratar de, a pesar de que estoy en un montón de clubes de lectura, a pesar de que estoy en el reto, que por cierto recuerden que seguimos con nuestro reto de lectura 2025 de Pasión y Tinta, a pesar de que estoy en todas estas cosas, no me presiono. Me gusta mucho leer en comunidad, me gusta escuchar comentarios, me gusta compartir experiencias, pero prefiero no presionarme y no ponerme estas métricas yo solita eh, a perderle el gusto a lo que estoy haciendo. Curiosamente, más bien, ha sido difícil para mí. He intentado leer clásicos, he intentado leer, hace poco me reclamaba a mi mejor amigo porque él es súper fan de una serie de libros de aventuras de los Pardayans, se llaman. Y lo intenté, leí las primeras 2 páginas, yo creo. No conectan conmigo. Son libros escritos en los 1800. Y la verdad es que hace mucho tiempo yo me di cuenta que los libros del siglo XIX no conectan ya mucho conmigo, a pesar de que son libros con los que empecé realmente mi vida de lectora. Son libros que hoy por hoy me cuestan mucho trabajo, se me hacen ya lentos, se me hace como más complicado leerlos. Tengo el objetivo antes de morirme de sí leer clásicos, de sí leer libros incluso más viejos, pero me cuesta. Es un ritmo distinto y sé que tengo que sentarme como de día, así como tú leías Platero y yo sentada en un escritorio y quizá un poquito más como de tarea, eh, pero sé que me va a costar un poco de trabajo. No conecta conmigo. Y entonces él sufre porque dice, es que no lo intentas, es que son maravillosos. Digo, pero es un tipo de literatura que no conecta conmigo, perdóname, es como, no sé, la novela histórica tampoco conecta conmigo. Ken Follett no es lo mío y es de lo que más disfruta leer mi hermana y sé que son libros que le voy a regalar a ella y que cada vez que sale uno nuevo de él, lo voy a comprar y se lo voy a regalar, pero no son libros que vamos a comentar ella y yo porque no es my cup of tea, perdón, perdona Mariel, algún día, tal vez, no lo sé, no prometo nada. A mí sí me gustan los libros de Ken Follett, entonces si no, podemos hablar Mariel y yo, porque yo sí los leo y me gusta también mucho Noah Gordon. Seguramente conoce al autor y lo ha leído, porque sí tiene unos libros se llama El Médico, El Chamán y la Doctora Cole, que son muy buenos, y Julia Navarro también. Pero son libros que yo leí como por curiosidad lectora
y terminaron gustándome. Es cierto, no soy la que más lee de novela histórica, pero a lo largo del tiempo he descubierto otros géneros que sí me gustan, también porque me he obligado a mí misma a no hacer un Platero y yo y leerme cosas que no me quiero leer, ¿no? O sea, con el paso del tiempo aprendes a decir, venga, no voy a leer no voy a leer este libro o lo voy a dejar porque no conecta conmigo. No, yo no he matado géneros del todo de decir, ya no voy a leer este género, pero sí he parado libros que digo, pues no, la verdad no conectan conmigo. Y clásicos sí leo de vez en cuando, pero me gustan mucho los clásicos como más de aventuras igualmente, o sea, como no me voy al clásico de romance quizás, ¿no? O sea, yo no soy una gran lectora de Jane Austen o de Emily Bronte. Sí me he leído algo de ellas y sí entiendo por qué son libros que conectan y porque son clásicos y están muy bien escritos y revolucionarios para su época, pero no sé, me gusta más Oscar Wilde, por ejemplo, me gusta mucho más El retrato de Dorian Gray, o me gusta mucho más El Gran Gatsby, o me gusta mucho más incluso La Ilíada o La Odisea, ¿no? Que son clásicos, 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 pero hablan de mitología. Entonces, como que todo el mundo antiguo de la mitología siempre me ha gustado, entonces he dicho, venga, voy a leer clásicos, pero ya he leído muchos obligatoriamente, ahora voy a leer esos clásicos que conectan con el tipo de géneros o con mis gustos un poquito más cercanos a lo que leo de lectura contemporánea. Por si quieres el consejo, puedes empezar a escoger libros que se consideren clásicos, pero que entren dentro de la narrativa que tú lees. Ahora, si quieres, para cerrar el capítulo, creo que vamos bien de tiempo, pero ahí estamos. Se me ha ocurrido una dinámica que es que cada quien diga como los 5 libros que marcaron como sus inicios lectores. Creo que ya hemos hablado de alguno de ellos, pero como para cerrar con nombrar 5 libros que te marcaron. ¿Qué te parece? ¿Quieres que empiece yo o quieres empezar tú? Yo diría que empieces tú para pensar los míos. Me parece bien. Y como no soy intensa, como habéis podido aprender en este capítulo, pues obviamente ya me los preparé antes. Entonces, os diré Momo primero, porque es un libro que fue el primer libro que recomendé en este canal. Es por ese libro que se llama Así mi perrita y es uno de los libros así que más me gustan y de mi infancia, de los que más me apasionan. Entonces, Momo de Michael Ende sería el primero. Obviamente, Laura García Gallego y todo lo que ella ha escrito, pero en específico la trilogía de Memorias de Idún, y me parece unos libros que me encantaron y me introdujeron mucho a la fantasía escrita por autores y autoras hispanohablantes, no solo anglosajones. Otra trilogía también de fantasía sería la que ha hablado de Luces del Norte, se llama la trilogía, de Philip Pullman. Y luego, a ver, voy a repetir autor porque a mí La historia interminable me encantó, aunque es un libro como mucho más gordo y grande que Momo, pero Bastian creo que es así de que uno de los personajes masculinos que a mí más me gustaba de pequeña. Y pues la mención honorífica sería a Manolito Gafotas. Yo sé que es muy español, pero creo que no hay unos libros que ayudaran a mi generación a conectar tanto con la lectura, porque precisamente creo que reflejaba mucho de la vida de la mayor parte de los niños de clase media en España en esos años. Entonces creo que también esto es una clave, que si tú como niño lees cosas con las que te sientes identificado o mundos en los que te gustaría vivir, que también eso, por eso nos gusta tanto la fantasía, pero si tú estás leyendo una ficción que no es fantasía, que es una ficción contemporánea de niño, ¿qué vas a querer leer? Algo como lo que a ti te pasa, ¿no? O sea, que van al parque, que tiene una amiga que le dicen Susana Bragas sucias, que tiene un amigo, el Geray, que es el chulo del patio y es el que le pega a la gente y tienes que huir de él porque si no, ¿sabes? Es tu amigo, pero que también te pega. Entonces, es como, son cosas que uno vivía en su día a día como niño de 6, 7, 8 años, ¿no? Entonces, creo que esa es la mención honorífica, la de Manolito Gafotas, dentro de este top 5 de Laura. A ver, Vanessa, ¿cuáles serían tus 5? Mira, pensando así como en mi historia que me formó como lectora, porque, y creo que esto vale la pena después para otro capítulo, algo que me ha formado también es después el giro a cambiar una perspectiva de género en mis lecturas, porque después me di cuenta de esto del canon de la literatura y cómo leemos un montón de autores cuando estamos en la escuela y después empezamos a visibilizar, bueno, yo empecé a visibilizar a las mujeres
pero eso es tema de otro momento, ¿no? Pero así que fueran puntos, así, mis momentos canónicos de lectora, toda la serie de Mafalda, de Kino, porque mi papá me leía Mafalda y llegó un punto de la vida en el que me dijo, no, si no empiezas a leer tú por tu cuenta, yo ya no te voy a leer Mafalda. Y fue cuando empecé a leer yo sola, realmente. El pequeño capitán en el país de las siete torres, que creo que es un libro muy poco conocido. Y ahorita no me acuerdo del autor, pero para eso tenemos Google, amigos, esperen. El pequeño capitán. Porque ese libro es de un autor no muy conocido, Paul Beagle. Ajá. El pequeño capitán en el país de las siete torres en realidad es el segundo libro, pero no teníamos el primero. Me lo leía mi abuelita todas las noches antes de dormir, cuando me quedaba a dormir con ella. Y de hecho, gracias a mis amigos Raquel y Alberto, conseguí el primer libro hace un par de años, en mi cumpleaños, me lo hicieron llegar. Definitivamente Momo, de Michael Ende, los cuentos de Horacio Quiroga y sin duda los cuentos de Edgar Allan Poe, pero hay dos menciones honoríficas aquí, que sería la serie de Goosebumps y toda la serie de Elige tu propia aventura, que, bueno, tres menciones honoríficas. La serie de Elige tu propia aventura y toda la serie de El Club de las Niñeras, de Babysitters Club, que esos libros de Scholastic me los regalaban mis maestras en la primaria, porque yo era esta niña súper callada, introvertida, que hacía la tarea y luego pedía permiso para irse a la biblioteca a sacar un libro para sentarse y ponerse a leer, mientras todos los demás seguían trabajando. Y estos libros me entretenían mucho y justo eran los libros con los que conectaba, con los que me imaginaba de si yo tuviera realmente un grupo de amigos o amigas, así me gustaría imaginarme, o elige tu propia aventura y un mundo de fantasía y cosas que podría estar viviendo y podrían estar pasando, o si tuviera un grupo de amigas y viviéramos en este mundo suburbano idílico, porque pues México no era para nada así, era el Club de la Niñera, ¿no? Entonces, esos mundos eran con los que yo soñaba o fantaseaba, definitivamente. Yo no hice mención especial a Eragon, pero bueno, como lo nombré antes, creo que Eragon es un buen libro de dragones y lo sigue siendo, y no hay Spice, y no es Fourth Wing o Alas de Sangre, pero creo que es una gran lectura de dragones. Ahora que están de moda, hay que retomar. Yo estoy aquí abogando para que se vuelvan a leer Eragon y que por favor ahora sí hagan una adaptación buena de los libros, porque hicieron una película y no fue tan buena. No sé si quieres que ya pasemos a la lectura del fragmento del libro, que por supuesto he elegido Manolito Gafotas, entonces voy a hacer mi mayor esfuerzo por sacar mi acento más español para leeroslo. Me parece bien. Antes de que pasemos, según yo, dicen por ahí que va a salir un nuevo libro de Eragon, entonces probablemente sí pensarán en nuevas adaptaciones y cosas por el estilo si le va bien a este nuevo libro de Eragon, ¿no? Sí, el de Murtagh. Todavía no sé si ha salido, si no ha salido, porque creo que me los quiero volver a leer porque hace mucho que no me los leo. Pero era mi personaje favorito, además. No os voy a decir porque yo soy un poco como tu papá, Vanessa, entonces yo soy muy de spoilers, así que no voy a decir porque era mi personaje favorito. Pero si en algún momento retomamos con esto, ya en privado te cuento, pero intentaré hacer mi mayor esfuerzo de no contarte spoilers. Pero sí estoy bien emocionada de que vaya a salir este nuevo libro. Entonces, ojalá se hagan alguna buena adaptación. Va, pues venga, vamos con el libro. Con Manolito Gafotas, de la autora Elvira Lindo.
Lo podéis encontrar en México, igual es un poquito más difícil, no diré en cualquier librería, pero solamente en Busca Libre y en Amazon está. Son varios libros, te puedes leer uno primero, otro después y demás. Obviamente a los escuchas de México, de otras partes de Latinoamérica, pues cuando se lo lean no les va a parecer como muy representativo de su infancia, o a sus hijos si se lo dan no se van a sentir seguramente identificados, pero les puede servir para reírse un rato, creo que ya como adultos, y ver lo que eran los niños a finales de los 80s, 90s, yo creo que más o menos situaría Manolito Agafotos, que era como mi infancia. Entonces empezamos. Además tiene ilustraciones chiquitas los libros, estaban muy, muy padres porque tenían como dibujitos aquí y allá pequeños. Los de mi barrio se quejan. Me llamo Manolito García Moreno, pero si tú entras a mi barrio y le preguntas al primer tío que pase, oiga, por favor, Manolito García Moreno, el tío, una de dos, o se encoge de hombros o te suelta. Oiga, ¿y a mí qué me cuenta? Porque por Manolito García Moreno no me conoce ni el Orejones López, que es mi mejor amigo, aunque algunas veces sea un cochino y un traidor, y otras un cochino traidor. Así, todo junto y con todas sus letras. Pero es mi mejor amigo y mola un pegote. En Carabanchel, que es mi barrio, por si no te lo había dicho, todo el mundo me conoce como Manolito Gafotas. Todo el mundo que me conoce, claro. Los que no me conocen no saben ni que llevo gafas desde que tenía 5 años. Ahora, que ellos se lo pierden. Me pusieron Manolito por el camión de mi padre y el camión le pusieron Manolito por mi padre, que se llama Manolo. A mi padre le pusieron Manolo por su padre y así hasta el principio de los tiempos. O sea, que por si no lo sabe, Steven Spielberg, el primer dinosaurio velociraptor, se llamaba Manolo. Y así hasta nuestros días, hasta el último Manolito García, que soy yo, el último mono. Así es como me llama mi madre en algunos momentos cruciales. Y no me llama así porque sea una investigadora de los orígenes de la humanidad. Me llama así cuando está a punto de soltarme una galleta o colleja. A mí me fastidia que me llame el último mono y a ella le fastidia que en el barrio me llamen el gafotas. Está visto que nos fastidian cosas distintas aunque seamos de la misma familia. A mí me gusta que me llamen gafotas. En mi colegio, que es el Diego Velázquez, todo el mundo, que es un poco importante, tiene un mote. Antes de tener un mote, yo lloraba bastante. Cuando un chulito se metía conmigo en el recreo, siempre acababa insultándome y llamándome cuatro ojos o gafotas. Desde que soy Manolito Gafotas, insultarme es una pérdida de tiempo. Bueno, también me pueden llamar cabezón, pero eso de momento no se les ha ocurrido. Y desde luego, yo no pienso dar pistas. Lo mismo le pasa a mi amigo el Orejones López. Desde que tiene su mote, ahora ya nadie se mete con sus orejas. Hubo un día que discutimos a patadas cuando volvíamos del colegio porque él decía que prefería sus orejas a mis gafas de culo de vaso y yo le decía que prefería mis gafas a sus orejas de culo de mono. Eso del culo de mono no le gustó nada, pero es verdad. Cuando hace frío, las orejas se le ponen del mismo color que el culo de los monos del zoo. Eso está demostrado ante notario. La madre de Orejones le ha dicho que no se preocupe, porque de mayor las orejas se encogen, y si no se encogen, se las corta un cirujano y Santas Pascuas. La madre de Orejones mola un pegote, porque está divorciada, y como se siente culpable, nunca le levanta la mano a Orejones para que no se le vaya más grande el trauma, que le está curando la señorita Esperanza, que es la psicóloga de mi colegio. Mi madre tampoco quiere que me coja traumas, pero como no está divorciada, me da de vez en cuando una colleja, que es su especialidad. La colleja es una torta que te da una madre, o en su defecto cualquiera, en esa parte del cuerpo humano que se llama nuca. No es porque sea mi madre, pero la verdad es que es una experta como hay pocas. A mi abuelo no le gusta que mi madre me dé collejas y siempre le dice, si le vas a pegar, dale un poco más abajo, mujer, no le des en la cabeza que está estudiando. Mi abuelo mola mucho, mola un pegote. Hace 3 años se viró del pueblo y mi madre cerró la terraza con aluminio visto y puso un sofá cama para que durmiéramos mi abuelo y yo. Todas las noches le saco la cama. Es un rollo mortal sacarle la cama, pero me pongo contento porque luego siempre me da 25 pesetas en una moneda para mi cerdo. No es un cerdo de verdad, es una hucha y me estoy haciendo inmensamente rico. Listo. Podría seguir leyendo, la verdad es que es muy gracioso. A mí me gustaba mucho, me moría de la risa cuando lo leía. Pero sí, sí es bien español. ¿Verdad? Y así cuando les pregunto qué es una tocha, porque pues es así como la chancla de las mamás en México, en España es la famosa tocha. Y siempre que lo tengo que explicar en mi círculo de amigos, siempre me acuerdo de Manolito Gafotas. Y este justo es el primer libro de la saga de todos los que tiene. Ya me dieron ganas de leérmelos, ya sabes, ahí siguen empolvando las estanterías de mis papás en mi casa. Yo creo que voy a leérmelos otra vez. Pero es bien bonito, ¿no? Retomar esos libros de
de la infancia o esos libros que, pues sí, siento que es comfort. Nos ayuda a regresar a esos momentos felices. Exactamente, sí. La verdad sí, qué bueno que hicimos este capítulo. La verdad es que me ha llevado ahí por la memoria y por todas esas lecturas y me ha gustado mucho como compartirlo, tanto contigo, Vanessa, como con la gente que nos esté escuchando desde sus casas. Muchas gracias y un placer, lo reitero, estar aquí una vez más. No, muchas gracias a ti y ustedes que nos escuchan, recuerden que están abiertos nuestros comentarios. Nos va a encantar leer todo lo que ustedes nos dejen, pero principalmente saber qué cosas los formaron a ustedes como lectores. Sabemos que la historia lectora de cada quien puede ser muy distinta. Sabemos que hay quienes no empezaron forzosamente cuando eran muy chicos, pero queremos saber cuándo fue que ustedes empezaron como lectores y cuáles son estos recuerdos de los libros que los fueron formando a ustedes y que los trajeron a ser parte de la comunidad Pasión y Tinta. Lau, ¿algo más que quieras compartir con nuestros escuchas antes de que nos despidamos? Que nos vemos a la próxima. Ya tengo muchas ganas de que sepan cuál va a ser nuestro siguiente episodio, porque, pues bueno, será como todos maravilloso. Así que nada, nos escuchamos o nos vemos pronto si nos estáis viendo por alguna otra plataforma. Un abrazo a todos. Chao. Muchas gracias por escucharnos y como siempre nos encontramos en la próxima.